Vamos a iniciar entonces con la lectura del Evangelio del próximo domingo. Es bien bonito porque está tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo del 19 al 23. Vamos a leer ese extracto del Evangelio. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces tenemos en este momento un evangelio que no pudo haber sido más perfecto para la fiesta de la Divina Misericordia. Precisamente el evangelio donde el Señor instituye el sacramento de la misericordia por excelencia. El sacramento donde su amor compasivo se acerca a la miseria nuestra para redimirla. Es el evangelio donde instituye el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación. Y es bonito que la Iglesia vincule la fiesta de la Divina Misericordia con el sacramento de la reconciliación, porque precisamente, repito, se ve muy bien expresado en ese sacramento la Divina Misericordia de nuestro Señor. Vamos a entender un poquito el texto, vamos a dar un poco la explicación del texto y un poco apología de la confesión, primera parte. Segunda parte, vamos a hablar de la misericordia que Dios nos tiene. A ver, esta misericordia compite con la justicia de Dios. A ver, ¿qué es más fuerte en Dios, la misericordia o la justicia? ¿Cómo es esto? Entonces, misericordioso y nada justo, o demasiado justo y poco misericordioso. Segunda parte. Y tercera parte, cómo nosotros debemos ser misericordiosos a ejemplo de nuestro Dios, y cómo aquel que es misericordioso es dichoso. Entonces vamos con la primera parte. Vamos a explicar esta primera parte, el Evangelio del próximo domingo. El Señor se aparece de nuevo a sus discípulos, se les aparece resucitado, y el Señor les va a decir una serie de frases que hay que entender perfectamente, porque esto revela la misericordia de nuestro Dios. Ya se había aparecido a las mujeres, ya se había aparecido a María Magdalena, y ahora se aparece de nuevo a los discípulos, pero de una manera del todo distinta. Se aparece resucitado. Ya Él había estado con ellos, ya Él los había visto, los había elegido, ya Él los había llamado por misericordia, pero ahora el Señor se les aparece resucitado. Y en medio de esa resurrección, el Señor lo primero que va a instituir es el sacramento de la reconciliación. Y entra el Señor a un recinto cerrado. Hago acá una especie de paréntesis. Me parece que esto es un muy notable argumento para defender la virginidad de María, porque así como el Señor entró al vientre de María sin dañar la virginidad, asimismo salió del vientre de María sin dañar la virginidad. El Señor, como Dios, puede entrar y salir de los lugares sin utilizar las puertas, El profeta Ezequiel en el capítulo 44, versículo 2 dice que por donde entra Yahvé todo permanece cerrado, porque esto ha sido consagrado. Entonces, nosotros tenemos la profecía veterotestamentaria del Antiguo Testamento, Isaías 7:14, que dice que una virgen concebirá, es decir, quedará embarazada y dará a luz. Entonces preguntémonos, ¿quién concibe? La Virgen. ¿Quién da a luz? La Virgen. Entonces nosotros tenemos una profecía del Antiguo Testamento que señala dos milagros en una virgen que concibe y una virgen que da luz. Es decir, sin concurso de varón concibe, y eso es un milagro, porque todo el mundo, todas las mujeres quedan embarazadas por concurso de varón. Pero va a haber una virgen, siendo virgen, quedará embarazada. Es decir, ¿cómo ingresa ese bebé al vientre de esa mujer? Por un milagro. Y dice, y esa virgen que concibe da a luz. Segundo milagro. Ya había entrado por un milagro. ¿Y cómo sale del vientre? Por otro milagro. Entonces los judíos no creyeron en ninguno de los dos milagros sobre Jesús. Los judíos dicen, no, esa mujer no era virgen, por consiguiente Jesús no puede ser Dios. Entonces ni creen que la virgen concibió, ni creen que la virgen dio a luz. O sea, creen que una mujer cualquiera, digamos una mujer judía, concibió a un hijo de José,
y dio a luz a su hijo de José. O sea, no hay ningún milagro, Jesús fue simplemente un rabí, un profeta más, ¿ok? En el mejor de los casos, un profeta más, en el peor de los casos, un impostor, así lo tratan los hermanos judíos. Bien, los cristianos evangélicos reconocen la primera parte del milagro, reconocen que la Virgen concibe, bien, creen en la mitad del milagro, pero después dicen, al momento de dar a luz, ¿cómo dio a luz? ¿Cómo dio a luz? Entonces, a ver, ¿cómo sale Jesús ahí? Dicen ellos, pues rompe la virginidad. Jesús rompe la virginidad de María al momento de dar a luz, pero creen la mitad del milagro. El milagro es que la Virgen concibe y da a luz. Los católicos que creemos en el poder de la palabra de Dios en plenitud, creemos en los dos milagros. Creemos en el milagro de la Virgen que concibe, que entra al lugar milagrosamente y que da a luz saliendo del lugar milagrosamente. San Agustín diría que como el rayo de luz entra por el vidrio sin quebrar ni dañar el vidrio, así Jesús pasó por el vientre de María sin quebrar ni dañar su virginidad. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Jesús salir del vientre de María sin dañar su virginidad? Pues es que es Dios. Mire, estaban las puertas cerradas y Jesús se presentó en medio de ellos. Las puertas cerradas y Jesús se presentó en medio de ellos. Jesús puede entrar y salir porque es que es Dios, es Dios. Entonces lo puede hacer perfectamente, lo puede hacer perfectamente. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 499, habla con toda claridad de la fe que la Iglesia tiene en la virginidad perpetua y real. Porque hoy tenemos por ahí muchas predicaciones de algunas personas que dicen, no, la Virgen sí es virgen, pero de manera espiritual. Cuando Jesús nace ya pierde su virginidad física, pero permanece su virginidad espiritual. No, no, no. Virginidad perpetua y real. O sea, física, específicamente física. Porque ahí está el milagro, ahí está el milagro. El milagro sucede ahí. Entonces, primer puntico como un paréntesis. Bien, y le dice, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró sus manos y su costado y miren lo que sucede acá. Miren lo que sucede acá. Les dice, como el Padre me envió, también yo os envío. ¿Para qué envió el Padre al mundo a Jesús? Para perdonar los pecados. Lo dirá el apóstol San Pablo en innumerable cantidad de veces. Entonces, como el Padre me envió a perdonar los pecados, también yo los envío a ustedes a perdonar los pecados. El Señor está diciéndoles, como el Padre me envió a dar misericordia, yo los envío para que ustedes, mis ministros, ¿quiénes estaban ahí? Los ministros, los obispos, los sacerdotes, los primeros obispos, que fueron los apóstoles, ¿ok? Como el Padre me envió a perdonar pecados, también yo los envío a perdonar los pecados. Dicho esto, sopló sobre ellos. En dos ocasiones sopla Dios en la Biblia. En el Génesis, cuando sopló sobre el barro y del barro inerte hizo vida. Y en esta ocasión, cuando le dio a los apóstoles el don de hacer que una persona muerta por el pecado viva a la gracia por el sacramento de la reconciliación. El soplo siempre ha significado paso de la muerte a la vida. En el libro de Génesis, paso de algo inerte, algo muerto, como el barro, a la vida, que es la vida biológica. Y acá, el Señor sopla sobre los apóstoles para decirles que algo inerte, como un alma en pecado, con el soplo del Espíritu Santo, retorna a la vida. Entonces, miren todo este contexto. El Señor prepara estas palabras que va a decir. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. Palabra del Señor. Y acá está el corazón del texto. A quienes ustedes perdonen los pecados, ¿quiénes? Los apóstoles. A quienes los sacerdotes, que son, digamos, las manos de los obispos. Los sacerdotes reciben la potestad de parte del obispo. Entonces, a quienes ellos perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Es que es claro, es claro. Wilson, yo quiero pedirle perdón a Dios directamente. Bueno, pero eso pensarás tú. Pero ya le preguntaste a Dios, a Jesús, cómo quiere Él que le pidas perdón. Ya le preguntaste a Él cómo quiere Él que tú le pidas perdón. Esto es importante. Y es importante porque cuando hay una ofensa a una persona, entonces tenemos tres elementos. Tenemos la ofensa, tenemos el ofensor y tenemos el ofendido. Bien, entonces, la ofensa es el pecado en este caso. El ofensor, el que comete el pecado. Y el ofendido, Dios. Bien, pensémoslo humanamente. Pensemos esto en el contexto humano. Cuando un esposo falla a su esposa, digamos que le comete una infidelidad, entonces, ¿quién pone las condiciones para la reconciliación? ¿El esposo, que fue el ofensor, o la esposa, que fue la ofendida? Pues toda persona con sentido común entiende con claridad que es el ofendido, que es la ofendida, la que establece las condiciones para la reconciliación.
Entonces el esposo no puede decir, yo te quiero pedir perdón, pero yo voy a decirte cómo pedirte perdón. Yo te quiero pedir perdón, pero solo tengo tiempo para pedirte perdón el próximo jueves a las 4 de la tarde. Si puedes es ahora bien, y si no, entonces ya no tengo más tiempo. Pero hombre, el que dice eso no está contrito, no está arrepentido. El que dice eso no ha entendido nada. Ella va a decir, pero ¿cómo así? Yo soy la ofendida. Él es el que tiene que someterse a lo que yo diga. Yo soy la que establece cómo me tiene que pedir perdón. Pues lo mismo pasa con Dios. Nosotros hemos ofendido a Dios y yo escucho gente que dice, yo me confieso directamente con Dios. Oiga, ¿y si usted ya le preguntó a Dios cómo quiere Él que usted se confiese? Ay, ¿él cómo me va a responder? Acá, lo dice en el Evangelio. Le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Está clarísimo allí. Entonces, primera parte de la predicación de hoy, ver con toda claridad cómo el Señor instituyó el sacramento de la reconciliación. El instituir el sacramento de la reconciliación por mano de los apóstoles, de los obispos, de los sacerdotes, entonces el Señor ha utilizado canales para que su misericordia llegue a nosotros. Y aquí ya vamos entrando a la segunda parte, la misericordia de Dios. La palabra misericordia viene de dos palabras, miser y cordis, que es miseria y corazón. Bien, entonces la misericordia consiste en poner el corazón en la miseria de la otra persona. Poner el corazón en la miseria de la otra persona. Bien, es el Señor el que pone su corazón en nuestra miseria. La misericordia siempre es un amor que desciende. Es un amor que se abaja, es un amor que se aproxima a aquel que es necesitado. En ese sentido, todo acto de amor de Dios ha sido un acto de misericordia. El hecho mismo de crearnos fue un tremendo acto de misericordia, porque nos hizo pasar de la nada, del no existir, a la vida, al existir. Nos hizo pasar del no ser al ser. Ya hay un acto de bondad, ya hay un acto de misericordia de parte de Dios. ¿Ok? Pero tal vez donde vemos más expresada la misericordia de Dios es en su redención. Por eso es perfecto. La iglesia es perfecta y la liturgia es maravillosa. Miren qué bonito cómo la iglesia ha vinculado después del domingo de resurrección, el domingo de la divina misericordia. ¿Qué manera tan perfecta de hacer las cosas tiene la iglesia? Porque precisamente el domingo de resurrección está marcando el fin del misterio pascual, el fin del triduo pascual que garantiza nuestra redención. Y la redención es precisamente la más grande expresión de la misericordia de Dios. Porque antes no éramos nada, en la creación éramos nada y vivimos. Pero hay algo peor que ser nada. Hay algo peor que ser nada. Y es ser pecado. Ser pecado. Los santos por eso se llamaban yo que soy nada y pecado, decían ellos. Mi nada y mi pecado. Ok, hay algo peor que ser nada. Hay algo peor que no existir. Es existir y utilizar mi existencia para pecar. Y sin embargo, el Señor, qué bondad, qué misericordia, qué ternura, se abaja a nosotros. Y entonces ese amor descendente, ese amor de Dios que ve la miseria y entonces se compadece, pone su corazón en la miseria del hombre, en la miseria del hombre. El amor misericordioso de Dios entonces se ve claramente expresado en el misterio de la redención. Pero atentos, que para recibir la misericordia de Dios, para que el corazón de Dios se fije en mí, yo tengo que reconocerme miserable, tengo que reconocer mi miseria. Es que Dios no puede poner el corazón en alguien que no reconoce su miseria, en alguien que se cree perfecto, en alguien que dice, yo no peco, yo no mato, yo no robo, yo esto, yo aquello, yo no necesito confesarme, que se confiesen los curas, yo no necesito perdón de nada, que se confiese el que ha pecado, no necesito confesarme con un hombre más pecador que yo. Pero por Dios, esa persona que no reconoce su miseria, que no reconoce su pequeñez, ese fariseo que fue al templo a decir gracias Señor porque me has hecho tan perfecto, hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo, pero no va a recibir misericordia, no va a recibir misericordia no porque Dios no la quiera dar, no porque Dios no quiera derramarse en raudales para dar esa misericordia, sino por la sencilla razón de que la persona no se siente miserable, y entonces Dios no encuentra la miseria para poner su corazón. Bueno, lo triste es que de hecho sí la encuentra. Hay una miseria peor en esta persona que no encuentra su miseria. No hay peor miseria que la de aquel que no se ve miserable. No hay peor miseria que la de aquel que no se ve miserable.
Y esto de verse miserable no es desarrollar complejos de culpa, y han acusado al cristianismo de desarrollar complejos de culpa, y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María la Virgen, y he pecado y golpes de pecho. Entonces algunos autores por ahí han dicho, el cristianismo ha generado un complejo de culpa en la gente, olvidémonos de ese complejo de culpa. Ajá. Y la sociedad hoy se olvidó del complejo de culpa, entre comillas, del que ellos hablan, y ahora tenemos gente irresponsable, gente que no asume responsabilidad de sus acciones. Ahora tenemos gente en todas partes que exige derechos en todas partes. Estamos en la época de los derechos. Deme, deme, deme. Yo tengo derecho a, pero se acabaron la época de los deberes. Un adecuado examen de conciencia, un equilibrado examen de conciencia, una equilibrada contrición, un equilibrado reconocimiento de mi miseria. Y digo equilibrado porque claro que se puede desequilibrar y puede llegar a un complejo de culpa. Claro que eso puede suceder, ¿no? Y puedo llegar a sentirme tan miserable que Dios no me perdone. No, no, pero hablamos acá de un equilibrado, de una equilibrada concepción de la contrición, del arrepentimiento, de mi propia miseria. Es supremamente benéfico, es supremamente benéfico, porque me hace entender, me hace comprender que puedo equivocarme, que no soy un Dios que hace todo perfecto, que mis acciones ofenden a los demás, me hace comprender que termino hiriendo a otras personas, me hace asumir la responsabilidad sobre mis propias acciones. Cuando yo tengo una clara concepción de mi miseria, digamos, de manera equilibrada, entonces es maravilloso, repito, es maravilloso porque, nuevamente, esto me genera conciencia no solo de derechos, sino de deberes, de deberes. Yo tengo deber para con Dios, tengo deber para con los demás, tengo deberes para conmigo mismo, tengo deberes para con la creación. Hoy estamos en una sociedad que se olvidó de los deberes, se olvidó de las cosas que debe hacer y en cambio exige ahora solo lo que merece. Entonces tenemos una cantidad hoy de jóvenes que solamente mis derechos, ¿y tus deberes? ¿Y tus deberes? A todo derecho corresponde en correlación directa un deber. A todo derecho corresponde un deber. Entonces cuidado, cuidado. El hecho de una sana conciencia donde reconozco mis errores, con humildad reconozco que he fallado. Estoy hablando no de una persona enferma, de una persona escrupulosa, estoy hablando de una persona equilibrada que es capaz de reconocer sus errores. ¿Y cómo hace para no caer en el desespero? El corazón de Dios que viene a mi miseria. El corazón de Dios que viene a mi miseria y se derrama en tremenda misericordia para conmigo. En tremenda misericordia para conmigo. Primer punto, yo debo reconocerme pecador. Debo reconocerlo con toda humildad. Y esto no es ningún complejo de culpa, todo lo contrario. Es el reconocimiento de la realidad. Es el reconocimiento de la realidad. Qué lindo formar siempre a nuestros hijos en ese reconocimiento de la realidad. Hoy tenemos personas que hacen el mal y no se les mueve un músculo de la cara, ni se sonrojan. Hoy tenemos personas que creen que todos se lo merecen. ¿Por qué? Porque no fueron formados en el autoexamen. No fueron formados en el ejercicio de la contrición, en el ejercicio de reconocer sus errores. Entonces, creen que todos se lo merecen, creen que todos son derechos. Cuidado con esto. Es la cultura que estamos viviendo y nos está acabando. Está devastándolo todo. Bien. Primera parte, leímos el Evangelio, explicamos. Segunda parte, estamos en el tema de la misericordia de Dios para con nosotros, pero puede uno preguntarse, bueno. Entonces, ¿Dios es más misericordioso o más justo? ¿Dios es más misericordioso o más justo? ¿Qué creen ustedes? A ver, escríbanlo ahí. ¿Más misericordioso o más justo? Tengo acá un bellísimo libro de Antonio Rollo Marín. Dice, se salvan todos. Antonio Rollo Marín es un extraordinario dominico, o fue un extraordinario sacerdote dominico español, una de las glorias de los dominicos de los últimos tiempos, y tiene un libro más grueso, más teológico, que se llama Teología de la Salvación, pero después sacó un libro resumen de ese que se llama Se salvan todos. Rollo Marín, en la parte 2, cuando habla de la solución optimista, en el capítulo 1, que habla de la infinita misericordia de Dios, página 33, va a hablar de qué es más grande, la misericordia o la justicia de Dios. Vamos a ver, dice, en efecto, hablando con rigor teológico, no se puede decir que la misericordia de Dios sea superior o mayor que su justicia. Si somos estrictamente teológicos, no podemos decir es más grande la misericordia de Dios que su justicia.
Como es sabido, los atributos de Dios son todos absolutamente infinitos, sin que ninguno de ellos prevalezca sobre los demás. Todos infinitos. O sea, la misericordia de Dios es infinita, pero la justicia de Dios es infinita. Voy a saltar al siguiente párrafo. Pero la misericordia, en efecto, al momento de aplicarse a nosotros, no encuentra obstáculo alguno en su trayectoria de Dios hasta nosotros. Ni siquiera nuestros propios pecados, ya que tiene por objeto precisamente perdonarlos en todo pecador arrepentido. Escuchen esto. Aquí está la justicia de Dios, aquí está la misericordia de Dios, y aquí está el pecador. La misericordia de Dios y la justicia de Dios igualmente grandes. Pero cuando la misericordia de Dios se va a aplicar, pasa derecho, llega directamente a nosotros, no encuentra obstáculo, ni siquiera nuestros pecados, porque precisamente eso es lo que va a sanar. La justicia, en cambio, encuentra un obstáculo inmenso en su misma trayectoria de Dios hacia nosotros. Entonces, la misericordia llega directamente. Pero la justicia, cuando se va a aplicar y va a llegar directamente, encuentra un obstáculo. Le sale al paso, por decirlo así, Cristo crucificado. Miren esta hermosura, señores. Le sale al paso Cristo crucificado, ofreciéndole con infinita sobreabundancia la compensación que podría exigir de parte del hombre pecador. Por eso nunca cae con toda su plenitud infinita, ni siquiera sobre el pecador más protervo y obstinado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces vamos a entender esto. Te preguntan, alguna persona, bueno, ¿la misericordia es más grande que la justicia en Dios? No, todos sus atributos son igualmente grandes. Pero la experiencia que nosotros tenemos es una experiencia de mayor misericordia que de mayor justicia. ¿Por qué? Porque la misericordia llega directamente. En cambio, cuando la justicia de Dios va a caer, sale Cristo crucificado y le dice, Padre, yo te ofrezco, por eso le decimos nosotros en la coronilla, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ahí le estamos diciendo a Dios, al momento en que debe caer tu justicia, te presento a tu Hijo. Mira a tu Hijo crucificado, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por ese Hijo te decimos, aún en tu justicia ten misericordia de nosotros. Que tu justicia no caiga con el peso que debería caer sobre nosotros, porque si somos estrictamente justos, la virtud de la justicia, dice Santo Tomás de Aquino, es dar a cada cual lo que le corresponde. Si somos estrictamente justos, lo que nos correspondería a nosotros sería infierno y más infierno. Pero por Dios, es que hemos crucificado al Hijo de Dios. Y después de su sangre derramada y de verle resucitado, no nos ha importado y no nos hemos convertido. Es decir, es que podríamos decir que de alguna manera hemos pecado peor que los ángeles, de alguna manera. A ver, no estrictamente, porque los ángeles malos que pecaron tenían un entero conocimiento. En ellos, digamos, el conocimiento era pleno, la luz era plena y por eso las decisiones que tomaban eran absolutamente informadas. En nosotros, digamos que atenúa el pecado nuestro, nuestra ignorancia. Pero es que los ángeles no habían visto a Cristo sufrir, padecer. No, los ángeles que pecaron no habían visto a Cristo resucitado, no habían visto la Eucaristía y sin embargo nosotros tenemos todo esto y por Dios no nos importa. O sea que en estricta justicia mereceríamos la condenación. Y sin embargo, qué misericordia la de Jesús, qué misericordia la del Padre, qué misericordia la del Espíritu Santo, qué misericordia la de la Trinidad Santa, qué misericordia. Que se atraviesa Jesús y le dice al Padre, Padre, mírame a mí, mírame a mí. Y por eso es tan especial la coronilla de la Divina Misericordia y debemos nosotros, de alguna manera, introspectar la coronilla de la Misericordia, vincular la coronilla de la Misericordia a nuestra vida de ahora en adelante. Debemos hacer nuestra, hacer parte de nuestra devoción, hacer parte de nuestra espiritualidad la coronilla de la Misericordia. Porque permanentemente le estamos diciendo al Padre, sabemos que tu justicia, estrictamente hablando, simplemente habla de nuestra miseria y simplemente vendría a condenarnos. Pero mira a tu Hijo, Padre Celestial. Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y cuando el Padre viene con el peso de la justicia, le decimos por la dolorosa pasión de tu Hijo, por su dolorosa pasión. Oiga, no se dice por tu dolorosa pasión, porque es una oración dirigida al Padre. No le dice, Padre, por tu dolorosa pasión. El que padeció en realidad la pasión fue el Hijo.
Uno dice al Padre, por su dolorosa pasión, por la dolorosa pasión de Jesús, y le decimos, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿A qué hora se debe hacer esta coronilla? Miren, todo el mundo cree que es a las 3 de la tarde. Estrictamente hablando, cuando uno hace una lectura juiciosa del diario de Santa Faustina, no dice el Señor que se deba hacer a las 3 de la tarde. El Señor habla de dos cosas distintas. El Señor habla de la coronilla de la Divina Misericordia y el Señor habla de la hora de la Divina Misericordia. De hecho, cuando el Señor le revela a Santa Faustina la hora de la Divina Misericordia, le da unas prácticas para hacer en la hora de la Divina Misericordia, la meditación de la pasión, en fin. Entonces algunos teólogos, digamos bien informados, se atreven a decir incluso que en esa hora no es propiamente la hora de la coronilla, sino que es la hora de la misericordia y que luego la coronilla se podría hacer en cualquier momento. Pero yo creo que providencialmente se ha vinculado la hora de la misericordia a la coronilla, porque desafortunadamente si es que no vinculamos la hora de la misericordia a la coronilla, pues fácilmente la hora de la misericordia, que son las 3 de la tarde, porque precisamente a las 3 de la tarde muere nuestro Señor, fácilmente se perdería. Porque si le dicen a uno, a las 3 debes meditar, pues nosotros reconozcamos, no sabemos meditar. Nos da pereza meditar, intentamos meditar y nos perdemos. Pero en cambio rezar sí sabemos, para eso sí somos buenos. Entonces, digamos que la providencia, aunque estrictamente hablando no fue dicho así, la providencia ha vinculado la coronilla de la misericordia con la hora de la divina misericordia. Y esa hora de las 3 de la tarde tiene su significado especial. Acuérdense ustedes que Jesús muere un viernes antes del sábado que era la Pascua. El sábado de la Pascua tenían los corderos sacrificados con los cuales celebraban la fiesta de la Pascua. ¿Y a qué hora se sacrificaba el cordero? El viernes a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Se escuchaba el balido de los corderitos siendo sacrificados. A las 3 de la tarde, hora en que estaba muriendo Jesús, que murió bastante cerca del templo de Jerusalén, seguramente el Señor escuchaba desde la cruz el balidito, el gritito de los corderitos siendo sacrificados. Y él también le decía a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está consumado. Él, el Cordero sin mancha, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero definitivo, él moría allí. Y los corderitos que murieron antes, los corderitos que durante toda la historia murieron, no lograron limpiar el pecado de la humanidad. En cambio, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, logró limpiar el pecado de toda la humanidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Segunda parte entonces, la misericordia de Dios llena la tierra. Tercera parte de la charla, ¿cómo debemos nosotros ser misericordiosos? Quiero leerles un extracto del nuevo libro que acabamos de sacar en Lazos de Amor Mariano. Me encontré con Jesús ahora que sigue. Acabamos de hacer el lanzamiento oficial. Básicamente es un libro que nos ayuda en el camino inmediatamente posterior al encuentro con el Señor. Me acabo de encontrar con el Señor. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué hago para sostenerme? ¿Qué hago para mantener este fuego en mi corazón? ¿Qué hago? Bueno, pues hemos querido recopilar las preguntas que las personas nos han referido a lo largo de estos 20 años. Tengo esta pregunta, tengo esta duda. Entonces hemos escrito esas preguntas y les hemos dado respuestas a esas preguntas. Entonces les voy a leer algunas, por ejemplo. Si ya empecé un proceso de conversión, ¿por qué me sigo sintiendo inclinado al mal? ¿Tengo miedo de no ser capaz de perseverar? ¿Quisiera dejar el pecado pero no soy capaz? Siento que todo es pecado, ¿qué debo hacer? ¿Por qué ya no siento nada? Después de un tiempo me siento desanimado para seguir. Estoy leyendo preguntas al azar, ¿no? Esto de la santidad me suena muy raro y si no es para mí, ¿qué hago si volví a caer? ¿Debo alejarme de mis amigos para mantenerme unido a Dios? ¿Y si mi familia no me entiende? ¿Cómo hago para ayudar a la conversión de los que me rodean? Encuentro gente dentro de la propia iglesia que me critica. Algunos se burlan de mí porque estoy siguiendo al Señor. ¿Por qué me siguen pasando cosas malas si ya estoy siguiendo al Señor? O sea, son preguntas. Acá escogí algunas al azar. Son 37 preguntas de las más comunes que hemos encontrado con profundas respuestas muy sólidamente sustentado desde la palabra de Dios. Tiene más de 280 citas bíblicas, muchas citas del magisterio, de los santos, mucha experiencia, mucho testimonio personal y testimonio de personas que nos han referido a lo largo de estos años las experiencias que han tenido con Dios. Pero la última parte, yo creo que es la parte más importante. ¿Qué hacer para conservar el fuego? Y hay 10 pasos para conservar el fuego.
Y se los quiero leer rápidamente, los títulos de cada uno, porque en esta tercera parte quiero que nos centremos en uno de ellos. Entonces, 10 pasos para conservar el fuego. Primero, conságrate a Jesús por María. Segundo, ve a misa lo más que puedas y adora el Santísimo. Tercero, reza el rosario todos los días. Cuarto, confiésate al menos una vez al mes. Quinto, lee la Biblia y libros espirituales. Sexto, empieza a hacer ayuno con pan y agua. Séptimo, practica la caridad. De este vamos a hablar, porque ya hablamos de la misericordia de Dios para con nosotros. Ahora tenemos que ser misericordiosos nosotros con los demás. Octavo, vive la santidad en tu propio estado de vida. Noveno, vincúlate a una comunidad. Y décimo, haz apostolado. Entonces vamos a este séptimo paso, esta séptima práctica de la caridad en la página 241. Y quiero leerles un pequeño extracto que tiene que ver precisamente con el tema de la caridad, con el tema de la misericordia. Acá lo llamo caridad, es lo mismo, es la misericordia. Bien, entonces, dice así, te vas a morir por COVID-19, por cáncer, por viejo, por infarto, pero te vas a morir, por alguna razón. Yo también. Nos presentaremos ante el Señor donde no tendremos máscaras y seremos juzgados tal como somos. Entonces, queremos que el Señor nos diga, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde el día de la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Mateo 25, del 34 al 36. Pero existe la terrible posibilidad de escuchar estas aterradoras palabras del Señor. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Versículos del 42 al 45. Practicar la caridad, practicar la misericordia con el necesitado, no es algo así como una opción que tengamos para que el Señor se ponga feliz, para que las personas nos valoren o para sentirnos bien con nosotros mismos. O sea, no es simplemente, hice esta caridad, qué bien, qué felicidad, el Señor debe estar muy contento conmigo, o qué bien me siento, o cómo publiqué esta foto en Facebook, yo entregando esta comida a este pobre, yo ayudando a esta persona. Te lo voy a decir muy claramente, el ejercicio de la caridad es necesario para la salvación. En otras palabras, sin caridad no hay salvación. La razón es sencilla. En el hermano necesitado está Cristo sufriente. Negarnos a socorrerlo es rechazar a Cristo y esto significa cerrarnos al cielo por nuestra propia decisión. El que sufre a nuestro lado no es un extraño, es nuestro hermano. El Padre Celestial te preguntará, ¿dónde está tu hermano? Génesis capítulo 4, versículo 9. Sí, tenemos responsabilidad sobre nuestro prójimo desamparado y es hora de que la asumamos como verdaderos católicos. Entonces la primera parte es, oiga, venga, es que no vamos a hablar de la necesidad de hacer misericordia como una bella opción que tenemos. A ver, hay cosas que son altruistas, hay cosas que chévere si lo haces. Por ejemplo, rezas un rosario de rodillas. Oye, qué lindo, qué lindo. Eso es una acción espiritual bonita. Dios se pone muy contento porque estrictamente hablando no lo tienes que hacer así. Esto es una devoción y lo estás haciendo con mortificación. Te levantas a las 3 de la mañana a orar con nosotros. Qué bonito, altruismo católico podríamos llamarlo. Pero hacer caridad no es, oye, qué bonito. No, es tu deber y mi deber, es nuestro deber, es nuestro deber. Uno de los grandes riesgos que en que podemos caer consiste en reducir la vida espiritual a un espacio intimista que nos cierre en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en la búsqueda de nuestra felicidad. Entonces, yo voy a rezar para sentirme bien, yo voy a rezar porque me siento en este momento muy desesperado por COVID-19, yo voy a rezar por esto y por aquello. Una sana vida espiritual busca permanentemente la intimidad con el Señor para recibir allí la fuerza que le hace salir a socorrer a su prójimo. Entonces, hacemos oración, y es vital hacer oración, para socorrer al necesitado, para inflamarnos de amor y de caridad e ir al necesitado. Lo otro también sería igualmente dañino. Voy a hacer solo caridad, voy a ayudar solo a las demás personas y no me nutro de Dios. Hombre, no. En otras palabras, el medidor de la oración es la caridad, que también estamos orando tanto cuando estemos haciendo caridad. Una vida espiritual que no se traduzca en caridad es enfermiza, porque una fe sin obras está muerta. Miren lo que dice Santiago 2, del 14 al 18. Hermanos, si uno dice que tiene fe,
pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni con qué comer y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntese y aliméntese, sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere solita. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren esto, miren esto. Muchas veces nosotros somos acusados en general, la gente de vida espiritual, la gente de oración, de no hacer caridad. Y puede que esa acusación tenga mucho de cierto. Es cierto que la más alta calidad de la evangelización, es cierto. Porque lo más grande que le puede dar a alguien es Cristo. Es lo más grande que le puede dar a alguien. Lo más grande que le puede dar a alguien es a Cristo. Él es pan de vida eterna y dándole a Cristo le das todo. Pero el Señor nos enseñó, ese Cristo nos enseñó a socorrer al necesitado. Y tenemos que movernos a caridad. Lo que pasa es que también sucede que es más fácil publicar la caridad espiritual que la caridad física, ¿no? Es decir, una evangelización aparece con toda claridad porque es una caridad que estás haciendo pública, evangelizando, dando a Cristo. Pero no es tan fácil y no es muy conveniente publicar a todo el mundo, esta es la caridad biológica, física, material que yo hago. No. Séneca, ese famoso filósofo, decía, el que da, calle. El que recibe, hable. Si yo doy, mejor me quedo callado, pero el que recibe, dígale a todo el mundo, hombre, es que la iglesia ha sido muy buena conmigo. Miren, la iglesia lo que está haciendo, por ejemplo, en este momento de tanto dolor, está dando cualquier cantidad de ayudas a cualquier cantidad de personas, Hace caridad física. Quiero que vamos concluyendo con esto. No podemos quedarnos con una idea bonita de la caridad, de la misericordia, de ayudar a los necesitados, diciendo, sí, yo voy a hacer algo, qué bonito. No. Eso hay que hacerlo concreto. La pregunta que te hago en este momento y la pregunta que me hago y el compromiso que te pido es, concretamente, en este momento de dificultad, concretamente, ¿qué obra de misericordia vamos a practicar? ¿Qué obra de misericordia? Ahí están las 14. 7 materiales y 7 espirituales. ¿Qué obra de misericordia material y qué obra de misericordia espiritual? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al preso, dar sepultura al que lo necesita. A ver, ¿qué obra de caridad física? Dar dinero a una persona necesitada. Pues está la situación muy difícil, siempre estará muy difícil y puede que se ponga peor, pero Dios será misericordioso con aquel que mostró misericordia. En concreto, espiritual, física, material, ¿qué obra de misericordia? ¿Y qué obra de misericordia espiritual vamos a hacer? Dar consejo al que lo necesita, soportar con paciencia los defectos de los demás, corregir al que yerra, ser indulgente con las faltas ajenas, perdonar, en fin, enseñar al que no sabe. ¿Qué obra de misericordia espiritual? Vamos concretamente a ponernos como propósito claro esta obra clara. A ver, piensa en este momento. Voy a donar $10 a esa familia necesitada. Voy a recoger entre el alimento que yo tengo, entre la comida que yo tengo, algo para darle a una familia. Voy a llamar a esa persona que puede estar padeciendo dificultades y decirle, oye, ¿cómo estás? Mira, ¿está todo bien? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes que puedes contar conmigo? En concreto. Vamos a hacerlo en concreto. Voy a donar $20, $50, $100, 100,000 pesos, 200,000 pesos colombianos, en fin. ¿Qué vamos a hacer en concreto? ¿A quién vamos a ayudar? Una obra de misericordia, por lo menos que sea la primera a partir de la cual empezamos a ejercer la misericordia. Y luego una obra de misericordia espiritual. ¿A quién vas a aconsejar? ¿Con quién vas a hablar? ¿A quién vas a escuchar? A veces simplemente necesitamos poner el oído ahí para que la persona hable, simplemente escuchar. ¿Qué vamos a hacer en concreto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a terminar entonces, en este momento, con una oración. Yo les invito para que se dispongan para terminar este grupo de oración que el Señor nos concede. Cierra tus ojos allí donde estás. Y vamos a pedirle al Señor que su misericordia llene la tierra.
Vamos a pedirle al Señor que extienda su mano misericordiosa sobre nosotros. Vamos a decirle al Señor, ven, 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 Señor, que necesito tu misericordia. Yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi fragilidad y te suplico que me perdones. Wilson, pero no nos podemos confesar ahora. ¿Qué hacemos? Acto de contrición perfecto. Acto de contrición perfecto. Es decir, ponernos de rodillas y pedir al Dios del cielo que tenga misericordia por ese pecado que acabo de cometer, prometerle que nunca lo volveré a hacer y llorar por mi pecado y jurarle que me confesaré lo más pronto pueda. Me confesaré inmediatamente pueda. Y la Iglesia extraordinariamente nos concede el perdón debido a las circunstancias que tenemos. Acto de contrición perfecto significa que me duele haber ofendido a Dios, no por temor al infierno, sino por amor a Dios. Porque me duele ofender a alguien tan bueno, que lo dio todo por amor. Jesús, tu muerte en la cruz es entrega eterna. Jesús, tú siendo mi Rey, ¿cómo puede ser que mueras por mí? Jesús, pureza divina, tomaste todo mi pecado. Jesús, ofrenda perfecta, cordero inmolado, expiraste por mí. Oh, 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 amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Déjate abrazar por la misericordia de Dios. Déjate abrazar por su amor compasivo. Déjate abrazar en ese momento por ese corazón misericordioso. Reconozcamos por un instante nuestra miseria, nuestra pequeñez, nuestra fragilidad. Reconozcamos que hemos caído una y mil veces. Reconozcamos que necesitamos tanto de su misericordia. Reconozcamos que solos no podemos, que lo hemos intentado una y mil veces solos y que lo único que hemos conseguido es cometer más pecado y cometer más errores. Cuando lo hemos intentado solos, lo único que hacemos es agravar la situación. Cuando lo hemos intentado solos, lo único que hacemos es institucionalizar nuestro error. Jesús, pureza divina, fuente de misericordia. Jesús, ofrenda perfecta, cordero inmolado, expiraste por mí. Oh, 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 amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana,
extremo es tu amor. Amor de Dios, oh, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Extremo es tu amor. Extremo es tu amor. Amor, amor de Dios. Desciende sobre nuestro corazón con la fuerza del Espíritu Santo. Que tu divina misericordia venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Y que esa divina misericordia nos haga a nosotros compasivos y muy misericordiosos. Que nos mueva mucho a la caridad. Nadie es tan pobre que no tenga nada para ofrecer. Y nadie es tan rico que no necesite de algo. El Señor nos conceda ser almas misericordiosas, porque la bienaventuranza cae sobre nosotros. ¿Quieres ser dichoso? Sé bienaventurado. Sé misericordioso. Sé caritativo. Sé otro Cristo para los demás.